Piensa la última vez que viste a alguien hacer algo extraordinario, un músico dominando un instrumento, un genio resolviendo un problema complejo. ¿Te ha pasado que lo miras y automáticamente piensas, es imposible que yo llegue a hacer eso? Yo también lo he pensado, pero la realidad es que nuestro cerebro nos está engañando. Estamos siendo víctimas de una ilusión. Creemos en el talento mágico porque solo estamos viendo la escena final de una película que tomó miles de horas de filmar. Seguramente has escuchado hablar de las reglas de las 10.000 horas. Son un número inalcanzable, ¿verdad? Pero hay personas dispuestas a hacerlo. Déjame contarte algo. Durante años viví convencido de que jamás podría nadar. Una vez estuve a punto de ahogarme y mi cerebro catalogó el agua como un lugar prohibido. Parecía un bloqueo definitivo, pero cuando entiendes el proceso de aprendizaje, la historia cambia. Hoy, con apenas 150 horas de nado y práctica estructurada, nado mejor que el 70% de las personas que veo en la piscina. Y es aquí donde todo cambia. Superar un bloqueo o acumular horas de práctica es fascinante, sí, pero es solo la punta del iceberg. Es el nivel 1. Si de verdad quieres entender qué separa a un simple aficionado al de los verdaderos genios, te invito a que veas conmigo Maestría por Robert Greene, explicado en 14 ideas principales y cada una y de igual de importante, que te mostrarán el camino para poder alcanzar la maestría en lo que más te interese. Empecemos con la primera idea principal, las personas extraordinarias y la paradoja de la semilla. Quiero que pienses por un momento en las mentes más brillantes que has visto en este planeta. Un cirujano que toma una decisión de vida o muerte en una fracción de segundo, un artista que plasma una maravilla en un lienzo con un solo trazo, o un científico que altera nuestra comprensión de la naturaleza aparentemente de la nada. Cuando observamos a estas personas operar en máximo sus facultades, nuestra intuición quiere etiquetarlos de inmediato. Decimos que poseen un don, una chispa, un destello de genialidad innata que el resto de las personas simplemente no tenemos. Pero esta conclusión no solo es una mentira, sino que es una ilusión de nuestra mente perezosa. Si pudiéramos descifrar el cerebro de estas personas en el momento exacto de su mayor logro, no encontraríamos un órgano diferente o superior. Lo que veríamos es un cerebro que ha sido completamente reconfigurado. Un mapa de conexiones neuronales que fueron trabajadas a través de un proceso frío y perfectamente estructurado. Esto quiere decir que la grandeza no es un accidente genético, sino una serie de etapas evolutivas por las que cualquiera puede pasar. Si observas con atención la naturaleza, te darás cuenta de que un árbol no decide en qué convertirse. Una semilla de roble contiene en su interior un código molecular, una serie de instrucciones grabadas que la obligan a buscar los nutrientes exactos, a desplegar sus raíces de una forma específica y a reclamar su espacio en el bosque. No intenta ser un pino, no compite por ser un sauce, simplemente ejecuta su naturaleza. La paradoja comienza cuando trasladamos este escenario al ser humano. Nacemos con una configuración neurológica única, un mapa interno de inclinaciones, obsesiones sutiles y atracciones primitivas que el autor define como fuerza interior. Sin embargo, a diferencia de las semillas, el ser humano posee la trágica capacidad de elegir ir en contra de su propio código. Te pregunto lo siguiente, ¿por qué tantas personas brillantes con recursos y capacidades técnicas extraordinarias terminan atrapadas en una dolorosa sensación de vacío a mitad de sus vidas? La intuición común nos dice que el éxito es una cuestión de adaptarse, mirar qué está demandando el mercado, identificar dónde está el dinero o el estatus y moldear nuestra mente para encajar en ese molde. Nos enseña que somos una arcilla maleable que puede forzarse a hacer cualquier cosa con la suficiente fuerza de voluntad. Pero esta forma de pensar tiene un fallo en el sistema enorme. Al intentar convertirte en algo que no se alinea con tu inclinación primitiva, estás librando una guerra de desgaste contra ti mismo. Tu atención se vuelve superficial y tu energía creativa se evapora. Existe un punto en la mente humana, un umbral donde el conocimiento técnico se fusiona con el inconsciente. Para cruzarlo, el cerebro requiere acumular un volumen masivo de tiempo enfocado, aproximadamente unas 10.000 horas de inversión profunda. Sin embargo, la genialidad y la maestría no se construyen en la fase práctica, sino mucho antes, en el instante en que decides qué juego vas a jugar. El camino hacia este estado superior de conciencia está diseñado como un sistema inmunológico social. Está estructurado específicamente para eliminar los débiles a través del aburrimiento, la duda y la fricción. Hoy vamos a desarmar ese mecanismo, vamos a estudiar el mapa exacto que transforma a un aprendiz ordinario a un maestro intocable. Ahora hablemos de la segunda idea principal, el laberinto del camino falso y la falsa ilusión. ¿Por qué la sociedad moderna es tan eficiente produciendo personas mediocres? La respuesta se encuentra en lo que perseguimos desde el instante en que salimos al mundo profesional. Nuestra intuición y el entorno nos entrenan para buscar tres cosas inmediatas: estatus social, comodidad y, por encima de todo, compensación económica rápida. Nos movemos por el campo laboral como jugadores de ajedrez novatos, buscando capturar la pieza más cercana en lugar de desarrollar una estrategia a largo plazo. Cuando una persona elige una carrera, un empleo o un proyecto basándose exclusivamente en el cheque de pago o la aprobación de sus padres, está cometiendo un error terrible de diseño en su arquitectura mental.
Estamos intercambiando su capacidad de atención profunda por una gratificación inmediata. El camino falso se presenta casi siempre envuelto en intenciones nobles o recompensas lógicas. Comienza en el núcleo familiar, cuando los padres proyectan sus propias inseguridades o necesidades de seguridad económica. Te sugieren una profesión respetable, una trayectoria con pocos problemas y un retorno de inversión garantizado. El costo real de ir por el camino falso no es solo la infelicidad, es la pérdida absoluta de tu ventaja competitiva. La mente humana requiere de un ingrediente emocional para activar el pensamiento de alta intensidad, la obsesión. Cuando estás en una industria simplemente por el dinero, tu cerebro opera en un estado de supervivencia pasiva. Trabajas para cumplir, para facturar, para sobrevivir al viernes. Mientras tanto, en algún lugar del mundo, hay alguien que está operando en esa misma industria por pura pasión. No puedes competir contra alguien que está jugando mientras tú estás trabajando. A este hecho se le suma un segundo problema. Cuando una persona termina su formación académica e ingresa al entorno laboral, la persona asume que el conocimiento que acumuló en las aulas es una moneda que sirve en el mundo real. Su mente está configurada para la producción inmediata, quiere opinar en las reuniones y recibir conocimiento, pero al ingresar a un nuevo campo, tu nivel de competencia es realmente exactamente cero. Si intentas brillar desde el primer día, lo único que lograrás será activar el rechazo del grupo. Tu ego se convertirá en una barrera que te impedirá ver cómo funciona realmente el mundo. El verdadero objetivo de tus primeros años no es producir, ganar dinero ni impresionar a nadie, es la adquisición de poder mediante el aprendizaje. Continuamos con la idea número 3, la inclinación primitiva. Para iniciar el camino hacia la grandeza y escapar del camino falso, debemos resolver el problema de interferencia. Imagina que naces con una frecuencia de radio que es única para ti, una inclinación biológica primitiva, un interés intrínseco por el orden de las cosas, los patrones visuales y comportamientos fluidos, por ejemplo, o la estructura de las palabras, algo que te apasione. Durante la infancia, esa señal es clara, sabes exactamente qué te magnetiza, qué quieres. Sin embargo, a medida que creces, el mundo exterior empieza a encender transmisores masivos de ruido blanco. Las expectativas ajenas bombardean tu mente, obligándote a sintonizar frecuencias que no te pertenecen. La maestría es imposible si estás operando en la longitud de onda de otras personas. No puedes sostener las 10.000 horas de esfuerzo necesarios si el combustible que usas es externo de alguien más, como el deseo de validación, por ejemplo. Descubrir tu tarea de vida exige realizar un ejercicio mental. Imagina que tu mente actual es una ciudad moderna, llena de rascacielos de responsabilidades, de asfalto de obligaciones. Debes cavar debajo de todo ese cemento hasta encontrar los cimientos de la civilización original en tus primeros años de vida. En la infancia, antes de que el cerebro entienda el concepto de rentabilidad y dinero, esta inclinación primitiva se manifiesta de forma pura a través de la atención involuntaria. No lo que te decían que hicieras, sino aquello que capturaba tus ojos cuando nadie te estaba mirando. Para algunos era la forma en la que interactuaban los insectos en el jardín. Para otros, el ver un reloj desarmado o la belleza de las palabras al ser leídas en voz alta. Este es el reflejo de cómo están distribuidas sus conexiones neuronales primarias. El primer paso hacia la maestría no es inventar un futuro de la nada, sino tener el coraje de mirar atrás, identificar ese patrón que te obsesionaba de niño y aceptar que ahí reside tu verdadera ventaja competitiva. Sigamos con la idea 4, la estrategia darwiniana. Una vez que identificas esta inclinación primitiva, el mercado te presentará un nuevo obstáculo, la masificación. Si decides entrar a un campo enorme y genérico, te encontrarás compitiendo directamente con millones de personas que llevan años de ventaja o que poseen más recursos. Aquí es donde se introduce la analogía darwiniana, una lección extraída directamente de las leyes de la evolución. Para esto quiero que imagines un ecosistema densamente poblado. Un bosque donde una especie de depredador domina por completo la caza de terreno abierto gracias a su tamaño y su fuerza. Si un animal más pequeño intenta competir en el mismo terreno y bajo las mismas reglas, simplemente se va a extinguir. Pero ¿cómo sobrevive la vida en la naturaleza entonces? Mediante la ramificación hacia un espacio desocupado. El animal pequeño se desplaza hacia las copas de los árboles, se especializa en un tipo de fruto que nadie más puede digerir o adapta sus hábitos para operar en la oscuridad de la noche. En ese espacio estrecho se vuelve rey absoluto. En tu vida profesional, la estrategia debe ser idéntica. Si estudias una disciplina masiva, eres uno más de un océano ultra competitivo. Pero si combinas tu inclinación primitiva con otra variable secundaria y estrechas el campo de estudio, creas tu propio nicho darwiniano. Estructuras tanto el campo de juego que la competencia desaparece de la ecuación. No estás intentando ganar la carrera común, estás corriendo en una pista donde eres el único corredor disponible. La maestría exige que no busques el nicho más grande y vistoso, sino el más perfecto para tu configuración mental. Ahora hablemos de la idea número 5, la estrategia de la rebelión. Uno de los mayores obstáculos psicológicos que se genera al intentar abandonar el camino falso es la resistencia a las figuras de alta autoridad en tu vida, como tus padres o mentores iniciales. Existe una culpa que actúa como un grillete invisible.
Te convences de que cambiar de rumbo es un acto de traición o una falta de respeto hacia el sacrificio de quienes te precedieron. Para ilustrar la salida de esta trampa, la analogía de un actor atrapado en una obra de teatro es perfecta. Imagina que te entrega un guión detallado, te visten con un disfraz que te aprieta el pecho y te empujan al escenario. El público aplaude porque estás diciendo las líneas correctas, pero tú sabes perfectamente que estás interpretando un personaje que no elegiste. La estrategia de la rebelión no consiste en una explosión de ira, consiste en un acto de frío realismo. Debes entender que la proyección de tus padres es un reflejo de sus propios miedos del pasado. La maestría exige que desarrolles un control mental absoluto. Esto significa aceptar que el dolor temporal de defraudar las expectativas ajenas es un precio infinitamente más barato que el dolor crónico de defraudarte a ti mismo. Al romper el guión que otros escriben para ti, recuperarás la energía mental que estabas gastando en mantener la máscara, canalizándola por completo hacia la siguiente fase, el desarrollo real de tus habilidades. Continuamos con la idea 6, la estrategia de la adaptación. ¿Qué ocurre cuando la vida te fuerza a abandonar tu terreno por razones fuera de tu control? Crisis de mercado, cambios tecnológicos drásticos o tragedias personales pueden destruir el nicho que habías construido con tanto esmero. El pensamiento común ante esta situación es la rigidez, aferrarse al pasado, quejarse de la injusticia del sistema y hundirse en una parálisis. La alternativa radical es la estrategia de la adaptación, que opera de forma muy similar a la lógica de un alquimista antiguo. Un alquimista no se deshace de los materiales comunes o de los contratiempos de su laboratorio, los utiliza como materias primas para sus experimentos. Si te ves obligado a cambiar de industria, no estás empezando desde cero, a menos que tu mente sea esclava de esa rigidez. Estás trasladando tu inclinación primitiva a un nuevo espacio. Si tu pasión infantil era la estructura y el orden de patrones de mapas, y el destino te desplace hacia otro sector, puedes aplicar esa misma obsesión por el orden de datos a una industria completamente diferente. La forma exterior del empleo cambia, pero el núcleo de tu fuerza interior se mantiene intacto. La adaptabilidad no significa cambiar tu identidad para encajar en cualquier parte de forma sumisa. Significa ser tan consciente de tu inclinación básica que eres capaz de reencarnarla en cualquier terreno que el destino te ponga enfrente. Sigamos con la idea 7, la fase del aprendizaje radical. Una vez que has sintonizado tu frecuencia, elegido tu nicho y asegurado tu soberanía psicológica, entra la fase más difícil y prolongada del proceso, el aprendizaje radical. Para entender la lógica de este primer paso, la analogía de la selva tropical es perfecta. Imagina que te introducen a la mitad de la noche en un ecosistema salvaje completamente desconocido. No conoces qué plantas son venenosas, qué predadores acechan entre las sombras, ni de dónde están las fuentes de agua limpia. Tu primera reacción es empezar a correr a ciegas, a cortar ramas con un machete y a gritar para demostrar tu fuerza. La selva te eliminará en cuestión de horas. La única estrategia de supervivencia válida es quedarte completamente quieto, agudizar el oído, camuflarte con el entorno y pasar días enteros simplemente observando cómo interactúan las especies entre sí. Cuando entras en una nueva industria, debes asumir que eres ese explorador en la selva. Tu primera tarea consiste en volverte invisible para poder estudiar el paisaje sin alterarlo. Esto implica analizar el entorno en dos niveles, el nivel técnico y el nivel social. En el nivel técnico, te dedicas a observar los procedimientos reales que usan los expertos, no como se supone que se hacen según los manuales, sino los pequeños atajos, los hábitos de enfoque y la gestión de tiempo que aplican los que están en la cúspide. En el nivel social, te enfocas en descifrar las dinámicas de poder invisible, quién influye realmente en las decisiones, cuáles son los miedos del equipo y qué comportamientos se castigan implícitamente. Al adoptar esta postura, evitas de gastar tu energía en conflictos sociales inútiles y comienzas a absorber una cantidad masiva de datos limpios. Continuamos con la idea 8, la adquisición de habilidades. El segundo paso del aprendizaje se comprende mejor a través de la analogía de aprender a tocar un instrumento complejo, como el violín por ejemplo. Las primeras semanas e incluso los primeros meses, el sonido que produces es absolutamente espantoso. Es un chirrido insoportable que lastima los oídos de cualquiera que está cerca. Tus dedos se sienten rígidos, no logras coordinar el arco con la presión de las cuerdas y cada nota que requiere un esfuerzo consciente agotador. Tu cerebro experimenta una fricción masiva porque está intentando forzar a tus neuronas a construir una conexión completamente nueva. La inmensa mayoría de las personas abandonan el instrumento en esta fase fea porque su mente no soporta el aburrimiento de la escala básica y la humillación del sonido defectuoso. Sin embargo, si obligas a tu mente a sostener esa repetición monótona a través de la práctica deliberada, ocurre un fenómeno biológico silencioso pero maravilloso en tu cerebro. Cada vez que ejecutas el movimiento correcto bajo un estado de atención profunda, una capa de sustancia grasa llamada mielina comienza a recubrir las axones de tus neuronas. La mielina actúa exactamente como el aislante de un cable de cobre de alta tensión. Evita que la señal eléctrica se disperse, permitiendo que la información viaje a velocidades extraordinarias. Con el tiempo y la repetición constante, el chirrido desaparece. Los movimientos de tus manos se vuelven fluidos,
automáticos e intuitivos. Ya no piensas en dónde colocar el dedo, tu cuerpo simplemente sabe dónde está la nota. El error del principiante es querer saltarse esta fase de forjarte a ti mismo mediante trucos artificiales o atajos. La maestría técnica no se puede hackear o acortar, requiere que pagues el peaje del aburrimiento hasta que la biología de tu cerebro automatice la habilidad. Ahora hablemos de la idea número 9, es decir, la experimentación activa. El tercer y último paso del aprendizaje radical representa el momento de la transición hacia la acción. Imagina un piloto de aviación comercial que ha pasado los últimos 2 años entrenando exclusivamente dentro de un simulador de vuelo hiperrealista de última generación. Ha memorizado cada botón de la cabina, sabe reaccionar ante fallas de motor simuladas y puede aterrizar la aeronave de manera perfecta en las pantallas digitales. Su conocimiento técnico es impecable, sin embargo, el simulador tiene una limitación crítica, no hay un riesgo real. Si el piloto comete un error grave, simplemente presiona el botón de reinicio y vuelve a empezar con una taza de café en la mano. Llegará un punto del proceso donde tu cerebro se estancará si no introduces ese factor de riesgo y la exposición al público real. La experimentación activa representa el momento exacto en el que el piloto apaga el simulador, se sube a un avión de metal real y despega para enfrentar una tormenta auténtica en el cielo. En esta fase consiste en empezar a desarrollar tus propios proyectos de forma independiente, en proponer soluciones inéditas a un problema complejo de tu empresa o en lanzar tus propias creaciones al mercado. Al hacer esto, experimentas un tipo de fricción completamente nuevo, el miedo al fracaso real y a la crítica pública. Este paso es indispensable porque el impacto emocional de cometer un error real, con consecuencias tangibles, actúa como un catalizador químico en tu memoria a largo plazo. El dolor de un fallo real solidifica el aprendizaje de una forma que la teoría jamás podría imitar. En este salto al vacío, no dejas de ser una acumulada de información para convertirte en un creador activo de valor. Continuamos con la idea número 10, la dinámica del mentor. Pero incluso cuando estás dispuesto a lanzar tus propias creaciones, avanzar de manera aislada, tienes un límite físico e intelectual inevitable. Imagina que decides construir una catedral gótica monumental desde cero, completamente solo. Si intentas deducir cada principio físico, la resistencia a la piedra y la distribución del peso mediante el puro ensayo y error, te tomará varias vidas para llegar a la solución. Morirás de vejez antes de colocar la primera cúpula. Esta es la tragedia de quienes confían únicamente en su propio entusiasmo. Y es aquí donde entra la figura del mentor como un atajo en la línea del tiempo. Un mentor no es una guía espiritual pasiva, es un plano viviente. Al someterte deliberadamente a la tutela de un maestro consumado, estás haciendo un atajo temporal. Estás absorbiendo décadas de errores brutales, experimentos fallidos y conocimiento destilado e integrándolos a tu propio sistema operativo en un periodo de pocos años. La relación con el mentor requiere una psicología muy refinada y se divide en 2 fases. La asimilación intensiva. Durante los primeros años dejas de lado tu necesidad de marcar territorio. Observas cómo el mentor toma decisiones bajo presión, cómo procesa la información contradictoria y cómo reacciona ante la crisis. No imita sus tics superficiales, devora la estructura subyacente de su pensamiento. La rebelión necesaria, esta es la fase donde la mayoría flaquea. El objetivo último del mentor no es crear un clon dócil que perpetúe su legado, sino servir de plataforma de lanzamiento. Una vez que has asimilado toda su base de datos, toda su información, debes ejecutar una ruptura psicológica drástica. Debes ser capaz de desafiar sus dogmas, encontrar la fisura en su metodología y, metafóricamente, destruir la autoridad del maestro para poder consolidar tu propia soberanía. Sigamos con la idea número 11, la inteligencia social. Puedes ser un prodigio técnico absoluto, puedes haber completado tus 10.000 horas de práctica con una disciplina militar, haber sintonizado tu frecuencia vocacional ideal y haber absorbido por completo el cerebro del mejor mentor disponible en tu nicho. Pero si eres un analfabeto emocional, el sistema te va a destruir y expulsar antes de que logres rozar tu máximo potencial. Aquí introducimos el concepto de la inteligencia social, utilizando una perspectiva radicalmente fría y pragmática. Para comprender este terreno, imagina que el entorno profesional es una mesa lisa sobre la cual colocas una brújula de alta precisión. Aparentemente la aguja debería apuntar de forma estable hacia tus objetivos técnicos. Sin embargo, debajo de la mesa hay una serie de potentes imanes ocultos que se mueven constantemente. Esos imanes son las emociones humanas más primitivas e inevitables. La envidia de tus superiores, el narcisismo de tus colaboradores, la inseguridad de tus pares y la dinámica de agresión pasiva corporativa. Si caminas por tu industria ignorando estas fuerzas magnéticas, la aguja de tu brújula se volverá loca y terminarás saboteado por el propio grupo sin entender que falló. La inteligencia social de un maestro consiste en desarrollar una visión de rayos X para ver a las personas exactamente como son y no como desearíamos que fueran. Aquí debemos aceptar las debilidades humanas como si fueran leyes de la física. No te enfadas con el fuego porque quema, ni te indignas con la gravedad porque hace caer los objetos al suelo. De la misma manera, un maestro jamás se sorprende y se toma como algo personal cuando un jefe inseguro intenta mitigar su brillo, o cuando un colega intenta apropiarse de sus méritos.
La estrategia clave consiste en adoptar la postura de un antropólogo que estudia una tribu extraña, al distanciarte emocionalmente de los conflictos cotidianos y observar las acciones de los demás como meros datos conductuales, desactivas tus reacciones viscerales. Esto te permite maniobrar con una frialdad quirúrgica alrededor de las trampas sociales de tu profesión, manteniendo intacta tu energía creativa para lo único que realmente importa, la ejecución. Ahora hablemos de la idea número 12, la mente dimensional que ayuda a romper los moldes de rigidez. Cuando has sobrevivido al desierto del aprendizaje radical, has asimilado a tus mentores, has aprendido a neutralizar las dinámicas del entorno social, corres el riesgo de caer en la última y más sutil y sofisticada de las trampas, la rigidez mental. Te vuelves tan condenadamente eficiente, operando dentro de las reglas preestablecidas de tu industria, que te conviertes en un burócrata de tu propio éxito. Tu mente se automatiza tanto que pierde la capacidad de asombro. Para evitar ese estancamiento mortal, el individuo debe activar de forma deliberada la mente dimensional. Este fenómeno cognitivo se comprende a la perfección a través de la analogía de un chef de alta cocina, que ha pasado años memorizando la química de los alimentos y las técnicas de cortes tradicionales. Al principio dependía estrictamente del libro de recetas, sin embargo, al alcanzar la mente dimensional, el chef cierra el libro para siempre. Conoce la estructura interna de los ingredientes a un nivel tan profundo que su cerebro puede simular el sabor, la textura y la reacción térmica de una combinación completamente inédita antes de que se toque el fuego de la sartén. La mente dimensional consiste en recuperar la plasticidad, la osadía y la capacidad del juego de la mente de un niño, pero dotándola con herramientas técnicas hiperafiladas de un adulto súper profesional. En esta etapa donde se produce la verdadera innovación histórica, el maestro rompe la frontera de su propia especialización y comienza a realizar mezclas cruzadas. Conectan conceptos de la biología con la arquitectura, por ejemplo, estructuras de la música clásica con el desarrollo de software. Al forzar la colisión de dos mundos que la mediocridad general considera totalmente disasociados, el maestro da a luz a una dimensión completamente nueva, transformando las reglas del tablero en lugar de limitarse a obedecerlas. Continuamos con la idea número 13, alcanzar el punto de la maestría. Tras cruzar el umbral de las 10.000 horas de inmersión profunda y experimentación activa, ocurre un cambio en la arquitectura cerebral. Es el clímax del proceso, el punto de la maestría. En los niveles iniciales de aprendizaje, la mente opera de forma estrictamente lineal y analítica. Calcula el siguiente paso con lentitud, sopesando los pros y los contras de manera consciente, lo que consume una cantidad masiva de energía mental. El punto de la maestría, esa frontera artificial entre el pensamiento consciente racional y el subconsciente emocional, se disuelve por completo. El conocimiento acumulado durante años de fricción deja de ser una información que posees en la memoria para convertirse en una realidad biológica que tú mismo eres. Las conexiones neuronales están densamente mielinizadas, que el cerebro procesa millones de variables de forma simultánea e instantánea, traduciendo ese cálculo masivo a una respuesta que el público general, incapaz de ver el proceso subyacente, etiqueta erróneamente como intuición mágica o genio divino. Un inversor en estado supremo no necesita desglosar conscientemente cada indicador financiero para saber que un proyecto va a fracasar. Detecta una anomalía sutil en el ritmo de los datos que activa una alarma visceral en su cuerpo. Un cineasta sabe exactamente dónde colocar la cámara, no por una regla geométrica de encuadre, sino porque siente el espacio y la tensión dramática de manera física en la habitación. Ha alcanzado una sintonía tan perfecta con su campo que opera en un estado de flujo absoluto, donde la distancia entre la idea y la ejecución son casi nulas. Finalicemos con la idea 14, o mejor dicho, nuestra conclusión. Tras entender cómo ocurre la excelencia humana diseñado por Robert Greene, nos queda una certeza desprovista de cualquier tipo de sentimentalismo. La maestría no es una lotería genética ni un privilegio reservado por una élite mística que nació con un destino trazado. Es un proceso de evolución riguroso, frío y perfectamente accesible para cualquiera que tenga el coraje de pagar su precio. Y ese precio no se paga con dinero, sino con la única moneda verdaderamente irrecuperable de la existencia, tu propia energía vital. Cada hora que pasas tolerando el aburrimiento monótono de los fundamentos, cada vez que decides rechazar el estatus inmediato o el dinero fácil para priorizar el poder del aprendizaje, cada mentor que absorbes y dejas atrás, y cada cicatriz social que asimilas al estudiar la naturaleza humana sin juzgarla, es un pago directo que haces para comprar tu propia autonomía cognitiva. La verdadera interrogante con la que debes enfrentarte al espejo mañana al despertar ya no es si posees el talento necesario para sobresalir en tu industria. La pregunta real es si estás dispuesto a someter tu mente a la disconformidad, a habitar en el desierto del aprendizaje sin la anestesia de la gratificación inmediata, y a defender la sintonía de tu frecuencia primitiva frente a las presiones de un sistema que intenta convertirte en una pieza reemplazable de su maquinaria. El mapa está trazado con una presión quirúrgica. La decisión de iniciar la marcha o seguir siendo un espectador pasivo de la grandeza ajena es única y exclusivamente tuya. Si te ha gustado este video, tengo dos recomendaciones para ti: El poder de una vez más y Los hábitos secretos de los genios. Personalmente te recomiendo El poder de una vez más, pues muchas veces nos rendimos muy poco antes de alcanzar lo que queremos y te puede ayudar a superar este problema.
Y si has llegado a esa parte del video, no me queda más que agradecerte mucho por brindarme tu tiempo. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte, que me ayudaría mucho. Si tienes algún consejo de cómo mejorarlo, puedes dejar en los comentarios. Sin más que decirte, muchas gracias y hasta el próximo video. ¡Chao!